Bueno, entonces arrancamos con dislipidemias familiares, el rol de la genética en el diagnóstico. Entonces les cuento que se trata de dos hermanos que fueron derivados por colesterol alto. En realidad es un caso, son casos de colesterol alto que la mamá se conectó con nosotros a través de la página web. Buscando especialistas en lípidos infantiles, encontró la Sociedad Argentina de Lípidos y se contactó. Bueno, ella consulta por el caso índice, que es la paciente que voy a presentar, que es una nena de 13 años que tiene un hermanito de 7 años, ambos con colesterol alto. Que tienen como antecedente un papá que a los 30 años le habían colocado un stent a los 39 años fallece No, por un tenemos. infarto de miocardio mientras esquiaba. Ellos eran del sur de Comodoro Rivadavia. Venía sintiéndose mal y tuvo un infarto. Entonces, esa es la historia de la paciente que llega en julio del año pasado con 13 años, con esta historia de colesterol, que así rápido vemos que tiene un colesterol cercano, superior a 300, con un LDL superior a 200 también, con un buen HDL y triglicéridos normales, con un aumento del colesterol no HDL y que nunca había recibido tratamiento. Esta paciente venía con controles anuales de ecocardiograma y control carotidio, pero los médicos que la trataban, entre la pediatra y algún cardiólogo con orientación genética, le decían que hasta tanto no tuviera hecho un estudio genético, no se podía indicar una medicación. Bueno, evaluamos que también traía estos estudios que habían hecho previamente, una ApoB de 219 con una relación ApoA, ApoB, ApoB, ApoA alta, con un índice ApoB HDL también aumentado. En ese momento no tenía la realización de lipoproteína A. Bueno, su hermano de 8 años, que a la hora del momento de fallecer su papá era recién nacido, la niña tenía 6 años cuando falleció su papá, también venía con controles de colesterol cercano a 300 y con colesterol HDL también cercano a 200. El mismo patrón, no HDL aumentado, con alteración del índice de Castelli, con un bajo porcentaje de colesterol HDL y con alteración en la relación de entre los dos tipos de colesterol. Bueno, este es el hermano. Nosotros arrancamos con medicación en el caso de la niña que no respondió tan rápidamente, pero mejoró sus valores. Estos estudios son de este mes, recién ahora, pero mejoró todos los parámetros, aunque hay que seguir trabajando y tiene un descenso de vitamina D. Sí, como el Realizamos Soleculax. la Realizamos dosaje de lipoproteína A que dio muy elevada, de Sí, te iba a 240 preguntar. miligramos por decilitro, Para grabar y el el video de ApoB, Rosy, si pueden para que me silenciar dejan el también. micrófono. ¿Alguien tiene abierto el micrófono o si usted de la coordinadora lo pueden cerrar? Sí, si pueden Entonces, silenciar el micrófono, yo ahora trato de silenciarlos. bien, entonces el ApoB, que lo tuvimos ahora este mes, que descendió mucho con el tratamiento indicado. Bueno, su hermano recibió también la medicación, respondió mucho mejor el más chiquitito que la hermana, que acá vemos la respuesta. Él tiene una lipoproteína anormal de 40 miligramos por decilitro y también disminuyó muy marcadamente su ApoB. Esto de los pacientes de los niños. Bueno, como venía toda esta cuestión de que ellos no habían podido ser medicados por no contar con un estudio genético, justo casi en paralelo surge por contactos la posibilidad de hacer el estudio genético de saliva, que un poco quería contarles esto. Entonces pudimos acceder al kit, al panel para hipercolesterolemia familiar. Y quería contarles, para los que no saben, que es un estudio sencillo, que solo requiere que el paciente se higienice las manos, se lave los dientes, mantenga 30 minutos de ayuno sin tomar agua ni tomar ningún alimento. Entonces pudimos tomar la muestra en el consultorio de Emilia. Entonces aquí les muestro cómo hicimos. Se toma una muestra de la mucosa yugal, se desciende 10 veces de un lado, 10 veces del otro lado, se guarda en un frasquito, se mezcla 15 veces y tiene una estabilidad de 30 días.
Entonces, bueno, avisamos que ya estaba tomada la muestra, que se había firmado el consentimiento de la mamá por ser menores, se envió la muestra y logramos obtener el resultado del estudio genético. No obstante, nosotros no esperamos el estudio genético para medicar, pero el estudio genético les cuento también que estudia el panel de hipercolesterolemia familiar, donde se estudian los genes vinculados a ApoB, al receptor de LDL, a la proteína adaptadora del receptor de baja densidad 1 y a la PCSK9. Eso fue lo que estudia el panel. Sabemos que la hipercolesterolemia familiar en un alto porcentaje existe una alteración en el gen del receptor y los resultados que obtuvimos en este paciente fue que había una sustitución del aminoácido cisteína en el cordón 222 por tirosina y la cisteína en esa posición está altamente conservada. Entonces dio que la alteración era de tipo patogénica. Según la clasificación del Colegio Americano de Genética, salió clasificación patogénica. Bueno, entonces, este fue el tipo de alteración que tenía la paciente, o sea, el reemplazo de cisteína por tirosina en la posición 22, como vemos acá. Entonces, el receptor que tiene esta estructura, al tener ese cambio de aminoácido, cambia su estructura, entonces los receptores son disfuncionales o alterados y el LDL permanece en sangre produciendo un valor elevado de colesterol malo. Entonces, para transmitirle a los papás, le contamos que la variabilidad clínica en la hipercolesterolemia familiar depende, entre otros factores, de qué tipo de mutación tiene el receptor. El receptor puede funcionar normal, como en la mayoría de la población, puede funcionar en forma poco o deficiente, como en este caso, o puede funcionar muy poco, como sucedería en una hipercolesterolemia homocigota. Bueno, así fue como le transmitimos a los papás, a la mamá en este caso. Bueno, una alteración de este tipo, de tipo patogénica, implica que definitivamente es la causa de la enfermedad, ¿no? Bueno, se dice que es la clasificación según el Colegio Americano de Genética del 2015, se aclara en el informe que es con esta información, con los datos que se tienen hasta la fecha, que estos datos genéticos se pueden modificar con el avance de otras investigaciones. Y un poco lo que yo quería plantear y por lo cual elegí este caso es, bueno, ¿cuánto tenemos que aprender en la información de transmitir? El médico que solicita el estudio es el que debe informar a los papás. Entonces me preguntaba quién es el médico que da este tipo de información. En este caso, los pediatras o el médico clínico, si lo solicita, el cardiólogo o el endocrinólogo. Quién firma la solicitud. Vemos muchas veces que los estudios genéticos, por ejemplo, de síndrome de quilomicronemia familiar, cuesta conseguir quién firme el pedido. En este caso sería nosotros como lipidólogos, porque nos involucra en el terreno en el que trabajamos y en el que tratamos de estudiar y actualizarnos, en íntima relación con el genetista, que en este caso, en nuestra sociedad, contamos con Virginia Bañares, que después va a realizar los comentarios, y del cual nos nutrimos y vamos aprendiendo la terminología y un montón de conceptos que por ahí no manejamos con tanta facilidad. Entonces la pregunta es si estamos preparados, si sabemos lo suficiente y por otra parte preguntarnos para qué puede servir un estudio de este tipo. Bueno, sería para aumentar la adherencia, pregunta o respuesta, para ir sosteniendo la continuidad del tratamiento. ¿Qué pasará en el futuro con la maternidad o la paternidad de esos niños si son portadores heterocigotas de una mutación? ¿Es útil frente a la obra social o a la prepaga? Entonces acá brevemente contar algunas experiencias. Un caso similar, hice la devolución y cuando hicimos el primer control, los papás me preguntan cuánto tiempo más va a seguir tomando la medicación. Bueno, volvemos otra vez a la información que habíamos ofrecido sobre la variante y la mutación.
Bueno, a veces las prepagas no reconocen el estudio, pero sí son más contenedores o facilitan más la información si el paciente tiene un estudio genético, aunque como dice Pablo muy bien, no debería ser así, o sea, la obra social debería facilitar la medicación aún sin estudio genético, dado que la gran mayoría de los pacientes no acceden. Este fue un caso que justo pudimos hacerlo, pero se dio de ese modo. Entonces, para avanzar, que ahí no me deja, lo que quería terminar la presentación diciendo que es importante destacar que no es necesario tener el estudio genético para el diagnóstico ni para iniciar medicación, que todo paciente con un LDL superior a 90 y superior a 2 años de edad requiere medicación si no lo modifica con la dieta, o todo paciente pediátrico con más de 160 y antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, como en este caso, podría haber sido medicado a partir de los 2 años de vida. En el caso de Emilia, sería que ella ya tenía 261 de LDL a partir de los 4 años, y en el caso de Hernán, que es el hermanito, él tenía 283 a los 2 años y 6 meses. Entonces, en vez de haber utilizado esos recursos para realizar controles de ecodoppler carotidios o ecocardiogramas, por ahí hubiera sido mejor tener criterios unificados, trabajar en la medicación de esos pacientes, y en ese punto, como Sociedad Argentina de Lípidos, creo que todavía debemos trabajar mucho en la información a pediatras, a cardiólogos infantiles, para difundir esta información que parece sencilla cuando uno lo cuenta con el diario del lunes, pero que sin embargo a estos pacientes les llevó varios años poder iniciar un tratamiento. Así que bueno, principalmente eso es lo que quería transmitir, siguiendo el concepto nuevo de los Ateneos, que tienen que ser breves. Entonces, recordar, como para cerrar, la HF es una enfermedad donde hay una alteración genética que favorece las altas concentraciones de colesterol. Esto genera un alto riesgo cardiovascular a futuro, que los pacientes pueden ser tratados con estatinas a partir de los 8 o 10 años según las normas, y que uno, pudiendo hacer el diagnóstico de una hipercolesterolemia familiar, cambia el rumbo de la enfermedad, y que 90%, alrededor del 90% de las personas que padecen esta enfermedad no lo saben, están subtratados. Es que podamos modificar ese riesgo tanto en hipercolesterolemia homocigota como en hipercolesterolemia heterocigota, y lograr que el paciente no presente eventos hasta un tiempo avanzado de su edad. Así que bueno, ese es el caso que traje hoy para comentar entre todos y para después escuchar también los comentarios de Virginia. Gracias, Silvina. Bueno, para ser rapidito y poder llegar a tiempo, le pasamos a Ariela, y Virginia va a hacer los comentarios de genética al final de las dos presentaciones. Bueno, buenas noches a todos. El caso que les voy a contar se trata de una paciente de sexo femenino de 2 años y medio de edad, que fue derivada al hospital donde trabajo con la doctora Araujo por el neurólogo para ser valorada para segunda opinión por el equipo de errores congénitos de metabolismo, porque esta paciente tenía un trastorno generalizado del desarrollo que estaba en estudio y presentaba además una dislipidemia severa. Traía un laboratorio donde apareció un colesterol total de 615 con un LDL de 489 y triglicéridos de 207 miligramos por decilitro, y tenía una resonancia cerebral con contraste donde se veía que había un leve pico de lactato en la proximidad de los ganglios de la base. Presentaba como antecedentes perinatológicos que había sido una paciente prematura de 35 semanas con un peso adecuado para edad gestacional, sin tener otros datos patológicos de importancia, y como dato de antecedente familiar positivo que nos fuera importante, tenía una bisabuela materna con un antecedente de hipercolesterolemia que era referida. Al examen físico era una paciente eutrófica y no tenía otros signos que llamaran la atención.
En ese momento se realizó un laboratorio en el hospital, el laboratorio volvía a verificarse esta dislipidemia severa, la paciente tenía un colesterol total de 665 con LDL 583 y triglicéridos y HDL normales. El resto del laboratorio, incluyendo el ácido láctico y el amonio, fueron normales. Para resumir la paciente, entonces tenemos una paciente con un trastorno generalizado del desarrollo, en ese momento a la cual se le descarta el error congénito del metabolismo por el servicio de errores. Como dato positivo de los familiares, teníamos una bisabuela materna que tenía una hipercolesterolemia referida, y se les realizó, el papá y la mamá eran sanos, y se les hace un laboratorio en el hospital, y ambos tenían laboratorios de lípidos totalmente normales. Esta paciente presentaba esta dislipidemia severa, y el otro dato es que al interrogatorio de la alimentación era una paciente que se alimentaba prácticamente de leche materna, había incorporado semisólidos, pero una paciente que tenía una marcada selectividad alimentaria y comía 4 o 5 cucharaditas 2 veces al día de carne, coliflor, arroz, jugo de manzana y agua. Con estos datos nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales. Pensamos que una posible diagnóstico podría ser una hipercolesterolemia familiar homocigota. A favor de esto teníamos niveles elevados, muy elevados de colesterol y LDL, pero lo que nos faltaban eran los antecedentes familiares. Dentro de las opciones de la forma homocigota, tenemos la forma que es autosómica recesiva, que teníamos a favor la historia familiar de la paciente, pero lo que teníamos en contra es que sabemos que esto es una forma muy infrecuente de forma homocigota, lo que está reportado es que es menor al 1% en la población. Y para este diagnóstico, en ese momento se mandaron a pedir los estudios para todos los genes que involucran las formas de hipercolesterolemia familiar homocigota. La otra posibilidad diagnóstica que nos planteamos fue si se trataba de una xantomatosis cerebrotendinosa. A favor teníamos que esta patología, la paciente tenía algún tipo de afección neurológica, y en contra es que también es una patología infrecuente en la población y que en la bibliografía no están reportados niveles tan elevados de colesterol y de LDL, y la forma de presentación en los primeros años de vida tampoco es la que presentaba la paciente. La tercera posibilidad diagnóstica era que podía ser una citoesterolemia. Esto coincidía con los niveles del perfil lipídico y la historia familiar. El dato que nos faltaba es la fuente de fitoesteroles, porque esta era una paciente que se alimentaba, casi todo era leche humana, la mamá no era vegetariana, consumía una dieta habitual. Y por último, el último planteo fue si no tenía una dislipidemia asociada a lactancia materna. Este diagnóstico no está descrito en la literatura, pero nosotros en el servicio tenemos algo de experiencia propia de haber tenido a lo largo de estos años un grupo de pacientes que han tenido niveles elevados de colesterol y LDL asociados a lactancia materna, que se fueron disminuyendo a medida que fuimos bajando la lactancia materna. Lo que iba en contra de esto es que nunca habíamos tenido una paciente con niveles tan elevados de LDL. Sí, por ejemplo, la doctora Araujo, la paciente que más niveles más altos de LDL tuvo fue una que tenía alrededor de 400, pero no llegaban al valor de esta paciente. Por ahí aprovecho este minutito mientras ella se conecta para hacer un comentario con respecto a mi caso que presenté. Que, ¿puedo, Maribel?
Perdón, para ocupar el tiempo. Que, viste que yo comenté, bueno, con estatinas de 8 a 10 años, pero que a partir de los 2 años, entre pacientes con valores tan altos, elevados como los que presentaban estos chicos, la opción era arrancar con ezetimibe en baja dosis, inclusive a veces días alternos o menos días, para ir logrando, si es que con la dieta no se lograba bajar el LDL tan elevado que tenían y que se sabía precozmente que lo tenían, pero que las estatinas se utilizan a partir de los 8 o 10 años. Que, como hice rápido la presentación, no sé si quedó claro eso. Quedó en el diapositivo, Silvina estaba de 8 o 10 años para tratar. Está, pero como yo en la diapositiva final digo que a partir de los 2 años podría tratarse, quería aclarar que era con ezetimibe. Eso. En los niños pequeños, de 2 a 8, o bueno, según la experiencia de cada experto, Maribel, los distintos que hacen infantiles, que bueno, que no queda a cargo del pediatra general, pero que es un paciente que se mira específicamente y se controla para tratar de disminuir la carga acumulada. De los dos casos de los dos hermanos, recuerdo que el más chico, que era varón, ¿no?, respondió muy bien, pero aparte de 380 con una LPA normal de 44. En cambio, la hermana, ¿de cuánto partía? Me faltaría eso. 261, ella... ¿Eh? ¿De El cuánto LDL más alto que tuvo fue de 261, ella. Bueno, o sea, un LDL más bajo con un gran aporte de LPA, porque ella sí tenía 240. Sí, ella tenía 240. Igual, viste que ahí la diferencia, bueno, por ahí son en heterocigota con trastorno del receptor, pero evidentemente los dos arrancaron con ezetimibe, la respuesta del hermano chiquito fue muy buena, seguramente tiene algún trastorno poligénico que le facilita la absorción y que por eso respondió. El chiquito no está estudiado. Bueno, por ahí lo que quiero remarcar, yo me detuve en los detalles del kit porque es algo nuevo, que no todos los médicos lo conocen. Yo personalmente aprendí con lo que uno lo pide, lo solicita, va aprendiendo, pero en realidad la idea de los kits es para buscar pacientes homocigotas. Bueno, en este caso, como había fuertes antecedentes, lo hicimos con la sospecha de que podían ser homocigotas, porque la mamá tenía un colesterol alto que después había logrado modificar con la dieta. No resultó ser una homocigota, pero esa es la idea, ¿no? Que para los cuales se utilizan los kits. Está bien, yo solamente quería destacar el aporte de la LPA con su colesterol a el colesterol LDL de la niña de 13 años. Eso es. Perfecto. Entonces también lo que vos decís es que una de las causas por la cual no descendió demasiado en el caso de la niña es porque es el LPA que no se modifica. Perfecto. Exactamente. Bueno, esta chiquita, como les contó Ariela, parecía clínicamente un fenotipo de homocigota, pero teníamos todas esas dudas que ya comentó Ariela. Lo que hicimos fue encarar el tratamiento por dos partes. Una era destetar a la paciente, o sea, interrumpir la lactancia materna, porque era una nena ya de 2 años y 6 meses. El trastorno generalizado del desarrollo que tiene esta nena no es severo, pero tiene un vínculo raro con la madre y le había costado, hasta ese momento no había podido suspender la lactancia, lo que llamamos el destete. Así que encaramos ese proceso, fue muy dificultoso, no se pudo completar el destete, pero disminuyó mucho el aporte de leche materna y pudo ir incorporando algunos otros alimentos. Por otro lado, bueno, valoramos primero eso, con eso tuvo un 15%, entre un 10 y un 15% de descenso del LDL, ese LDL que había empezado en 580 y pico, se fue alrededor de 400 y algo, pero entonces ahí iniciamos con el ezetimibe. Empezamos con ezetimibe a 5 miligramos porque es una nena muy chiquita, 2 años y medio, como dijimos ya, y empezó a tener una respuesta interesante con ezetimibe a 5 miligramos, con muy buena tolerancia, así que a las 2 semanas le subimos a 10 miligramos, más o menos el recorrido que hicimos meses, y actualmente la nena tiene un LDL de 98. En mes y medio de ezetimibe llegó a un LDL de 98. Tenemos pendiente el dosaje de citoesteroles.
Ustedes saben que en la Argentina en este momento no había ningún lugar que se hicieran dosajes de citoesteroles. Conseguimos que en el laboratorio IACA de Bahía Blanca, sí, implementaran la técnica, así que están practicando la técnica con pacientes hospitalarios y pacientes sanos, y cuando la tengan completamente lista, van a dosar el plasma de esta paciente en los distintos periodos. Mi duda o nuestra duda en lo que discutíamos en el equipo era, no encontrábamos ni siquiera bibliografía de si la leche materna contenía o no citoesteroles. Ariela comentó que de todas formas cumplía una dieta no muy rica en fitoesteroles la madre, así que eso a mí me generaba muchas dudas para el diagnóstico, pero... Y por otro lado, tenemos pedido, cuando se pidió el estudio genético, se pidieron esas mutaciones, no porque no quisiéramos un score más ampliado, sino porque aprovechamos la donación de un laboratorio. Ustedes saben que Ultragenic nos está haciendo, cuando hay sospecha de homocigota, el panel para homocigota, pero es este panel limitado. Tenemos pedido el estudio genético para ampliar las patologías que nos quedan medio en el aire, que son la autosómica recesiva y la xantomatosis cerebrotendinosa. Pero bueno, estamos esperando que lo acepte la obra social, que nos cuesta, la verdad nos cuesta muchísimo que nos admitan un estudio genético. Así que este es el caso de la paciente, que por ahí era el inverso a Silvina, que siempre en estas dislipidemias familiares la genética tiene mucho que ver, tiene todo que ver. A veces podemos hacer el diagnóstico clínico o porque el caso es muy claro, pero otras veces el estudio genético nos ayudaría a poder hacer un tratamiento más dirigido, más focalizado y más tranquilo, porque la verdad que con esta nena no entendíamos bien cómo era todo el caso, nos costó bastante tomar decisiones. Bueno, así que la dejamos a Virginia ahora, si quiere. Ari, ahora te pudiste conectar. Maribé, hay un par de preguntas en el chat. Los niños empiezan a los 8 años con estatinas. ¿Con cuál y con qué dosis comienzan? Y yo agregaría, bueno, ya mencionaste que ezetimibe pueden arrancar, si es muy pequeño, con 5 en vez de 10. Y un comentario respecto a las guías que hicimos hace varios años respecto al dosaje a los 2 años en hijos. Un comentario tuyo. Aclaro dos cositas rápido para dejarle a Virginia, Sí, y después hacemos todas las preguntas juntas si perfecto. quieren. El ezetimibe en general no lo empezamos a los 2 años. Lo usamos a los 2 años en casos así muy extremos, en general cuando sospechamos una hipercolesterolemia familiar homocigota, ¿sí? En esos casos tenemos experiencia en usarlo en nenes chiquitos, porque algunas veces nos hemos confundido en un heterocigota muy severo con un homocigota y le hemos puesto a los 2 años ezetimibe. Sí lo usamos también en el momento del diagnóstico cuando sospechamos una citoesterolemia, ¿sí? Tenga la edad que tenga, probamos con una dosis baja de ezetimibe y vamos viendo cómo hicimos con esta nena. Si no, la edad de tratamiento, la que figura en todas las guías, es a los 8 años comenzar tratamiento farmacológico. Nos pasa que en pacientes muy severos, aunque no sean homocigotas, donde hay antecedentes familiares muy severos, con padres infartados a los 30 años, parecido al que contó Silvina, por ahí con ezetimibe empezamos un poco antes. 5 o 6 años podemos empezar con ezetimibe, ¿sí? Si la familia está de acuerdo. Eso hacemos habitualmente. Y no me acuerdo que me preguntaste de las estatinas, empezamos a partir de los 8 años. También, si son casos muy severos, por ahí podemos también adelantar un poco el uso de las estatinas. Pero no es lo que Ok, figura en las guías, es lo que hacemos en la práctica. ok. Bueno, le damos el lugar a Virgi. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, comparto la pantalla y voy a agregar unas pequeñas cosas sobre lo que dijo recién Maribé. Tomando la misma diapo que había presentado Ariela sobre la familia, sobre la genealogía, si lo vemos desde el punto de vista genético, es
el patrón de herencia, que es del tipo mendeliana y monogénica, este era un patrón codominante. En Colorado se ven todos los individuos cómo va pasando de generación en generación, mientras que en uno recesivo aparece en una sola generación. Esta es una característica que va orientando frente a lo que se puede estar. Y en este caso, en esta familia, estamos más en este segundo caso. Si bien decía que la abuela materna tenía referido colesterol alto, bueno, es un dato, podría ser que lo tuviese efectivamente, pero no estamos frente a un patrón de herencia recesivo, porque no puede saltearse 2 generaciones, perdón, que no sea, que sea así, codominante o dominante, porque no puede saltearse 2 generaciones. Es un patrón recesivo, y tendría a pensarse, podría ser poligénico. Para repasar el recesivo, bueno, aparece en una sola generación, acá en la tercera, y los padres son portadores obligados, es decir, cada uno tiene una variante que le va a heredar a ese hijo, y no tienen ninguna característica clínica, no hay fenotipo, por eso es un patrón de herencia recesivo. La misma diapo que presentaron Maribé y Ariela, con el estudio genético que hicieron y la idea de continuar con los genes de citoesterolemia, ABCG5 y ABCG8, y si se tuviese un panel para HF con una cantidad de genes expandida, se podrían incluir todos estos, ¿no? Es decir, los que ya se estudiaron, el CIP2, el CIP27A1, que es el de la xantomatosis cerebrotendinosa, los 2 genes de citoesterolemia y otros, por ejemplo, como el LIP, ALIP, otros genes más, incluso también SNPs para hacer algún score poligénico. Esa es la ventaja de tener un panel expandido. En el caso de un exoma también se puede pedir después que se haga la lectura de otros genes, por ejemplo, en este caso serían los de citoesterolemia. La desventaja cuando es un exoma es que no va a haber información sobre las zonas promotoras y solo se leen los exones. Después busqué un trabajo, es de este año, el 2024, son de China, y ellos estudiaron 26 chicos con diagnóstico clínico de citoesterolemia, hicieron los genéticos y obtuvieron los siguientes resultados. Esto como para ir pensando qué podemos esperar si se logra hacer el estudio genético. Encontraron que 15 pacientes tenían mutación en el ABCG5, 12 eran compuestos heterocigotas, 3 homocigotas. En ABCG8 hubo 8 casos, 6 compuestos heterocigotas, 2 homocigotas, y tenían un caso más complejo que tenía 3 variantes en ABCG8 y una variante en ABCG5. Es un doble heterocigota y homocigota para ABCG8 a la vez. Y algo que no se tuvo en cuenta en este trabajo, que si queremos ser prolijos cuando se hace genética, habría que hacerlo, y es poder determinar si las variantes están en cis o en trans. ¿Qué era esto? Ahora vuelvo a lo de cis y trans. Esta es la descripción de cada uno de los casos de los pacientes. Acá en la columna casi a la derecha está la descripción en el gen, la variante y el tipo de variante, y en donde figura acá al final un caso que tiene una sola variante es porque era homocigota. Ellos hacen esa salvedad al final de la tabla. Bueno, toda la otra descripción, pero yo quiero llegar acá a este detalle que era que las variantes estén en cis o en trans. Este ejemplo está hecho para LPL, pero vale para cualquier gen. Esta es una distribución en trans, con una variante en un cromosoma y otra variante en otro cromosoma. Mientras que cuando están en cis, las 2 variantes están en el mismo, con lo cual el otro cromosoma está funcional, está activo. La única forma de poder determinar si estas variantes están en distintos cromosomas es estudiar a los progenitores
o algún descendiente, necesito ver cómo se segrega y qué ha heredado de distintas personas cada una de las variantes. Bueno, hasta acá tengo la presentación correspondiente a lo que dijo, a lo que presentó Ariela. Y después, con respecto a la presentación de Silvina, tuve un problema que no pude escucharla porque me quedé yo sin internet. Y ella iba a presentar otro caso, que es el que yo fui ampliando como para agregar cuestiones genéticas. No tengo las características fenotípicas, pues las tiene Silvina, pero Lo era... que puedo hacer, Virginia, si querés, es cuento brevemente el resultado del segundo caso que no llegué a presentar, así vos haces los comentarios, ¿te parece? Dale. Este es un caso que lo puedo contar brevemente. Un paciente de 14 años con un colesterol muy elevado. Bueno, este es su colesterol, después inició tratamiento, ya tenía 14 años, inició tratamiento con rosuvastatina y respondió, pero tenía en su momento un ApoB muy elevado, con una lipoproteína A de 53,3 miligramos por decilitro. Investigamos su historia familiar y tiene una mamá de 45 años que había tenido 439 de colesterol. Después ella se separó, volvió a casarse y tiene otra hijita que tiene 9 años y que tiene 344 de colesterol. Entonces, cuando surgió la posibilidad con esta historia familiar, que ella también tiene una hermana con colesterol de 286, con un hijo de 441, que todos se atienden con nuestro grupo, cuando decidimos hacer el kit genético a un integrante de la familia, nos pareció que la mamá era la persona indicada para hacer el estudio. Entonces la estudiamos y el resultado de ella dio una mutación en el gen del receptor, en heterocigosis, pero ella, la mutación que tuvo, no es esta, tuvo una mutación en tipo un cordón de repetición de los aminoácidos, una duplicación o repetición de los aminoácidos entre 222 y 227, que da como resultado también un receptor alterado. Entonces, bueno, ese es el grupo familiar que conté y esta es la mutación que encontramos en heterocigosis, que esa es la que va a comentar Virginia. El resultado del estudio genético mostró que había una variante genética en el gen LDLR, en el exón 4, en la posición 664-681 de la secuencia codificante del gen estaba duplicada, y esto alteraba la proteína entre la cisteína de la posición 222 y el ácido aspartico de la posición 227, en el cual había una duplicación, estaba en heterocigosis, y la clasificación, al buscar información sobre la variante, que ahora les voy a mostrar, es like pathogenic, pathogenic, no hay consenso, hay distintos reportes, siempre observados en un contexto de una hipercolesterolemia familiar. Esta clasificación LPP varía según distintos reportes, no hay una revisión hecha por ClinGen. Saben que cuando ClinGen se expide y da cuando hacen la revisión, es el resultado o la opinión que respeta la FDA. Se la describió originalmente como C.664-681 duplicación, después se la voy a mostrar en log. Esta es una duplicación que involucra 18 bases y es in-frame, es decir, el aminoácido es el que está duplicado, no hay un corrimiento en el marco de lectura. No está en ese informe anotada con esta nomenclatura del C punto, sino que está anotada con una nomenclatura más de secuenciación. La variante fue descrita varias veces, está en log, en ClinVar, en la base de SNPs, donde tiene este número de identificación, el 387906-306, y si la rastreamos, esto es lo que se ve cuando uno entra con ese ID a esta base de datos. En esta posición hay dos alelos, puede estar deletado o puede estar duplicado.
si vamos a cómo se encuentra mencionado esta variante en log, hay 2, 4, 5 reportes hechos, en todos está, es decir, la nomenclatura ya es la misma. Si nos corremos en la base log hacia las otras columnas que acá no tengo, aparece esto, cómo la habían clasificado en aquel momento, y aquí hay uno de los reportes donde muestran el nombre que le dieron a esta variante. Ahí está. La llamaron FH Padua 4. Es decir, esta variante tiene nombre, fue descrita obviamente en Italia. Si seguimos mirando, averiguando un poquito más sobre esta variante, por ejemplo, aquí en ClinVar, en cualquier momento me quedo sin batería, también aparece como patogénica, la patogénica, falta revisarla, el nombre que se eligió como el oficial, que es el que estamos usando. Estos son distintos reportes. Aquí tenemos uno, patogénica, es de 1995. Obviamente en aquel momento no existía la clasificación que se usa hoy, que es la ACMG 2015, del año 2015, pero puede haber sido un estudio muy completo, capaz que tenía un estudio funcional, yo no lo fui a ver. Pero a mí me interesa que vean cuando uno busca información, hay discrepancias sobre cómo clasificarla, y por ahí lo importante del trabajo de ClinVar cuando hacen la revisión y por qué la FDA toma esa decisión, esa clasificación como la oficial. Bueno, esta es la página de ClinGen, donde la menciona, pero todavía no la tienen analizada. Quizás a futuro, cuando saque otro paper, esto estará ya resuelto. Y si la vemos a nivel de molecular, ahí en el círculo rojo, esta es la zona que se deletea, acá están las bases, esto es a nivel de ADN, y todas estas líneas azules son todas variantes que están reportadas, las azules son grandes, pueden ser por duplicaciones de lesiones, las coloradas pueden ser puntuales, pero son todas distintas variantes que están reportadas. Ojo que digo variantes, pueden ser comunes o pueden ser raras. Y ya no tengo nada más como Buenísimo, Virginia, si querés dejar de compartir. Estamos muy encima de la hora. ¿Hay alguna pregunta o algo que nos haya quedado en el chat? Habíamos sacado un par de preguntas. ¿Alguien? Si no, Maribé, para dar un cierre de por ahí de los dos casos, ¿alguna bendición No, final? una cosita que me quedó por comentarles es que averiguar, no encontramos en la literatura por ahí Silvia o la gente que ha estado trabajando más los bioquímicos tengan el dato, pero pudimos saber que sí aparecen citoesteroles en leche materna, así que podía ser una citoesterolemia lo de esta nena. La asumimos como una citoesterolemia hasta que tengamos más datos genéticos, o si es que tenemos, si la obra social nos aprueba alguna vez el estudio genético, y si no, iremos viendo con la evolución de la paciente. Así que eso lo aprendimos con esta nena. No, y sí, Silvina. No, perdón, que lo único que quería redondear es, bueno, qué diferentes se ven las cosas desde lo que vemos nosotros, por ejemplo, los pediatras con nuestro kit, lo que ve Virginia, lo que investiga Virginia, todo ese marco, esa zona gris que queda para aprender, para intercambiar, qué amplio, digamos. Bueno, para nosotros concreto es un paciente que tiene que recibir rosuvastatina, que está medicado, que responde, que tiene la lipo-A alta, ligeramente alta, y que lo tenemos que controlar, pero para los genetistas es otra historia, y bueno, después pasará a mano de los clínicos ahora que ya está creciendo. Un poco eso, de las distintas ópticas, y lo rico que es intercambiar entre todos. Buenísimo, buenísimos casos. El próximo Ateneo es el día 13 de mayo y va a ser para tema inclisiran y reducción potente del LDL, pero la idea de nuevo son todas cosas cortas para que haya mucho intercambio. Gracias a todos por la asistencia, por quedarse, y bueno, nos volvemos a reunir el 13 de mayo a las 20. Gracias a todos.